¿no? Y el equipo había hecho una muy buena temporada, habíamos llegado a semifinales. En penales nos había eliminado el Vistahermosa, que después sale campeón en primera división, y un Gabriel Álvarez ya consagrado en segunda división y consagrado también en primera división me decía: Manuel, es la oportunidad, dale, andate a primera, y lo recuerdo muy bien y lo recuerdo con mucho cariño también tus consejos, Gabriel. Sí, Manuel, creo que, bueno, desde ese momento ya uno le gustaba que le den posibilidad a los jóvenes, porque creo que yo la tuve, y bueno, y así siempre fui de la misma manera hasta el día de hoy. Gracias a Dios no he cambiado, siempre trato de alentar a los chicos jóvenes que le sigan dando para adelante, porque creo que hay muy buen material en El Salvador, creo que siempre lo ha habido, y bueno, siempre que uno tiene la posibilidad de poder guiar a alguien, tratar de hacerlo de la mejor manera, y bueno, gracias a Dios agarraste el consejo, y bueno, ya después todos sabemos el desenlace. Algo hizo, ¿no? Ajá, no, sí, algo bueno hizo. Gabriel, preguntarte cómo estás, cómo ha estado la semana. Ya digeriste un poco después de lo sucedido el sábado, preguntarte cómo ha ido estos días. Bueno, Kevin, mira, creo que no te voy a mentir, sí, con un poco de frustración, creo que después de estos 3 torneos que hemos pasado junto con los muchachos, creo que bueno, cosas buenas se han hecho, pero también se hicieron cosas buenas, pero siempre nos quedamos en el mismo lugar, entonces creo que bueno, uno se pone a analizar a través de, cuando va llegando el momento, ya cuando uno va llegando el final, uno va pensando, analiza con la gente que trabaja con uno, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, qué es lo que puede llegar a pasar, y bueno, creo que hay momentos de tomar decisiones, hablando con la familia también, porque creo que también la familia cuenta mucho, la familia sufre también al lado de uno, mis hijos que gracias a Dios viven el fútbol como yo, entonces creo que bueno, es importante el apoyo que uno tiene, pero sí, había que tomar una decisión, y bueno, creo que a pesar que se me terminaba el contrato en el equipo, las conversaciones estaban encaminadas con el presidente Ronnie Hernández para poder continuar, pero bueno, creo que era lo mejor, y bueno, ya lo habíamos hablado con el cuerpo técnico que hasta acá llegábamos y se daba la oportunidad de quedar en el camino, y bueno, así fue, no hay marcha atrás, y bueno, gracias a Dios hemos terminado, acabo de venir a hablar con el presidente, con una buena relación, y bueno, todo tranquilo. No fue en caliente, entonces, digo, porque se dan esas declaraciones, claro. Y cualquiera podría pensar, Gabriel, y qué bueno que lo mencionás también, no es algo que se da de manera repentina después del partido, sino que ya también lo traías en la cabeza junto a tu equipo, que si las cosas no caminaban, en el momento de separar caminos, ¿no? Sí, porque creíamos que este era el momento, o sea, así como lo fue el torneo pasado, creo que hoy cuando más fortalecidos llegábamos, porque llegábamos con un plantel completo, sin lesionados, salvo Alberto Enrique, que fue operado, pero después no teníamos lesionados, que en los torneos anteriores siempre teníamos 4, 5, 6 lesionados. Esta vez llegábamos muy fortalecidos, con el goleador de nosotros que llegaba ya recuperado. Y bueno, lastimosamente nos volvimos a quedar, y si eso lo habíamos hablado, que si no se daba la posibilidad era dar un paso al costado, porque también creemos que en esto hay que ser consciente, y cuando las cosas no se dan, dar un paso al costado, porque tal vez llega otra persona y le puede dar alguna frescura más al equipo, que creemos que bien como dijo Manuel, puede ser una catapulta para alguien que llegue y llegue a disfrutar lo que nosotros no pudimos, entonces, pero tranquilo, sí, lo después del partido fue molesto con alguna parte de la gente que creo que no reconoció nada de nuestra parte, siempre sucede, como lo hizo la directiva, porque creo que la directiva nos ha reconocido muchas cosas, y bueno, no todas fueron malas, fueron cosas para nosotros gratificantes, porque hemos dejado muchas cosas que tal vez la gente no las ve, pero contento después de lo que dije, y lo dije no en caliente, porque a veces digo las cosas así de frente. No, digo, caliente o no caliente las digo igual. Entonces, no, pero ha ido evolucionando en el camino. Uno aprende también en qué momento qué decir y qué no decir. Si nosotros el fútbol lo vivimos en caliente, es imposible. Y lo vivimos de otra manera. Entonces creo que, bueno, con parte de la gente sí me molesté, porque también no me gusta que insulten al jugador, porque la gente no sabe lo que vive el jugador, las cosas que pasan, o sea, que el jugador tampoco quiere entrar a una cancha a perder, nosotros tampoco. Nadie. Y bueno, hay mucha gente que, como yo lo dije, o sea, la gente no agradece nada, y no solamente lo dije yo, lo dijeron los jugadores.
Entonces... Sí, una semana antes, Steven hizo una declaración. Insultando a los jugadores, que creo que jugadores jóvenes que creo que han dejado todo por el equipo, pero lastimosamente las cosas... Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, nadie te asegura nada en esto, así que... Bueno, pero tranquilo, hoy ya con un poquito la mente más fresca, tratando de ver qué es lo que nos depara el futuro. Mirá, en ese aspecto, ¿no? Hablando tú de la buena relación, no sé si muy buena relación que han tenido con la junta directiva, que terminan el vínculo, ¿no? De una forma tranquila, ordenada, platicando algunas cosas y también viendo el futuro de Firpo, porque no. Se ve que ustedes querían seguir con el proyecto, porque el proyecto es suyo, era suyo, digamos. Empezaron desde cero, fueron cambiando algunos jugadores, potenciando otros, y ahí es donde entiendo de que tu decisión no fue en caliente, ¿no? Si bien estabas caliente por el partido, porque es normal, pero ya venían hablando que es una forma de descomprimir también, ¿no? Porque si vos tenés una mala relación con la junta directiva, no te interesa quedarte y que siga siendo un hervidero. Pero si tenés una buena relación, están de acuerdo que bueno, que no llegar a cumplir los objetivos que se habían planteado y seguir con la voz de la gente que al fin y al cabo yo tampoco no estoy muy de acuerdo, porque parecería que se hizo todo mal, ¿no? Y no es así, está bien. El equipo no llega a los objetivos al final y hay cosas en las que se pueden mejorar, pero no podés decir que todo fue malo. Si fuiste el segundo mejor equipo del año, ¿no? Que por mucho tiempo estuviste puntero, teniendo casi los mejores registros. Entonces creo que eso también denota lo que vos decís, ¿no? La madurez de un entrenador, no cerrar las puertas con los equipos, quedar bien porque te trataron bien y no quedarte solo por la idea de un capricho, sino que lo que tú decís, no, nosotros hicimos un gran trabajo, ojalá venga gente que pueda disfrutar o sacarle rédito al trabajo que nosotros hicimos, porque hay chicos que todavía no tienen el techo, hay jugadores que se están consolidando. Nosotros hablamos mucho de Steven Vázquez, pero tiene nada, apenas acaba de pasar los 20, entonces es un jugador para disfrutar los 10 años. Ojalá no lo disfrute Firpo 10 años y que sea un jugador exportable, pero yo te felicito por eso, porque te podías haber quedado, pero sabías que desde la primera fecha o de la pretemporada, si el equipo no gana 3-0, iban a empezar a quemar los vestidores todos los partidos, y es una lástima porque bueno, a mí también me tocó jugar una temporada en Firpo y es un lugar donde uno tiene cariño, porque conocí gente que vive por el equipo, pero que analiza bien las cosas, ¿no? Que sabe, sí, se van tristes porque no lograron los objetivos, pero sabe cuando las cosas se hacen bien y sabe cuando las cosas no están tan bien. Mira, Emiliano, yo creo que yo no meto en todo el guacal a toda la gente. Creo que hay gente que sí que nos ha reconocido mucho. Hemos pasado 1 año y medio, creo que desde que yo comencé en Firpo, empezamos a los tumbos, porque creo que desde que comenzamos, primero yo no iba como entrenador, el que iba como entrenador es el que nombré el otro día después del partido, el Toto Gamarra. Claro. Yo iba como asistente del Toto. Cuando el Toto no puede salir de Guatemala, la persona que me lleva a mí me dice que si me quería hacer cargo del equipo, que si yo tenía el título, yo le dije que sí, que no había problema. A la pista. O sea, todos necesitamos una oportunidad, y siempre lo dije, todos necesitamos una oportunidad en la vida. Y si uno no la aprovecha, o sea, traté de aprovecharla al máximo. Me rodeé primero no le quise quitar el trabajo a nadie de la gente que estaba ahí, pero a medida que iba a ir pasando el tiempo, uno va conociendo a la gente y uno sabe que en esto siempre se tiene que rodear de gente que lo respalde a uno. Claro. Primero, que lo conozca a uno. Si son amigos y tienen mucho conocimiento, mucho que mejor. Entonces creo que terminé rodeándome de gente conocida mía, que ha jugado conmigo y que tienen muchísimo conocimiento. Y creo que desde que comenzamos hasta ahora, las cosas en Firpo han cambiado muchísimo. Primero, el plantel se ha ido renovando, los vestuarios se han ido renovando. Si no, pregúntenle a Manuel, él ha tenido que estar en los vestuarios de Firpo. Antes eran un desastre, hoy los vestuarios de Firpo tienen su pantalla gigante, tienen aire acondicionado, que lo hemos tratado de ir cambiando en cosas que tal vez para la gente no son significantes, pero para nosotros que estamos adentro,
o no lo ven y vale mucho. El de jugador, ¿no? A mí me tocaron las dos épocas, cuando nos cambiábamos abajo de la Torre de Luz y después cuando hicieron los vestidores que están ahora para un torneo centroamericano. Y cambiarte ahí, transpiraba más cambiándote que en el partido. Entonces también das una pequeña ventaja, porque y lo que tú decís, no, eso de estar con aire acondicionado ya te da una comodidad, es diferente, parecerían tonterías, pero es diferente. Incluso transformamos el vestuario en una sala de videoanálisis, porque también hacíamos los videoanálisis ahí en el vestuario. Creo que hemos cambiado muchas cosas que tal vez antes el jugador no la tenía y el jugador se sentía cómodo. Claro. Empezamos a cambiar cosas en el vestidero, todo, empezamos a cambiar un montón de cosas, junto con la gente del comité que también nos ha ayudado muchísimo. El presidente que empezó a comprar lavadora, empezó a comprar secadora, todo, ahí el jugador no se llevaba nada a su casa, el jugador todo dejaba ahí, utilero, mañana, tarde y noche. Entonces creo que hemos cambiado un montón de cosas y hemos tratado de tratarlo al jugador más profesionalmente. Claro. Como debe ser. Y creo que eso a nosotros nos facilitó muchas cosas. Y bueno, hemos trabajado con un grupo de jóvenes y hemos tratado de llevarlo de la mejor manera. Como vos dijiste, algunos han ido progresando, otros están en lo mismo, pero todavía no tienen techo porque tal vez están muy jóvenes. Y lo que más me deja a mí, creo que hemos hecho debutar 14 chicos, que creo que a lo largo de los años que está Firpo en primera, no sé qué otro cuerpo técnico ha hecho debutar tantos chicos. Creo que nosotros... en tres torneos, 14 jugadores debutados. Yo no he escuchado, por lo menos de los que están ahora en primera división, en ningún equipo que ha debutado 14 jugadores. Y nosotros lo hicimos debutar en el momento que tal vez la regla no era incorporar al juvenil obligatoriamente. Exacto. Mirá, tengo una estadística. Más que no, es una estadística así. Hubo un par de entrenadores que debutaron en una temporada 3 o 4 chicos, pero parecería que era una cortina de humo, porque esos entrenadores estaban últimos en el torneo y cuando las cosas no le funcionaban, el discurso era así, pero estamos debutando gente más joven. De esos pasaron 2, 3, 4 años, no he visto a nadie seguir jugando en primera. Entonces los tiraban como para tirar una bomba de humo de acuerdo a los resultados. Sí, vamos último, pero estoy debutando jóvenes. Y después de esos jóvenes nadie le da un seguimiento. Pero vos lo debutaste empezando en el momento en el que estabas, ¿no? Como tú decís, ¿no? Cuando tú no eras el entrenador, te llevan. Yo escuché un par de voces que todavía no estaba el primer entrenamiento y el entrenador se tenía que ir, ¿no? Así fue desde que comencé. Exacto, bueno, ahí es una gran presión. Si lo primero que vos decís, cuando la gente no te quiere, es degustar un joven, que muchas veces es una moneda al aire, listo, se habla de una personalidad y de la confianza de alguien que puede hacer progresar a un joven. Y después lo otro, esos 14 jóvenes fueron entrando y Firpo fue haciendo cada vez mejor torneo, cada vez mejor año, calendario. Con esos jóvenes también jugaron torneos centroamericanos. Entonces yo creo que ahí, más que al equipo, al jugador le das una experiencia que pocas veces se tiene. Porque por más que vos vayas a Honduras o a Costa Rica y viajes en bus, pero es otro mundo, loco. Vivir el torneo centroamericano es otro. Desde que te cuelgan el gafete ese ahí que es dice diferente. Ahí te tratan como un jugador profesional, exacto, como algo diferente. Es totalmente diferente a lo que se vive acá en el fútbol nacional. Entonces ahí es donde el jugador realmente se siente como profesional. Entonces creo que ese es un grandísimo aporte al fútbol nacional. Después está en los chicos si quieren seguir viviendo eso, si quieren más, o se van a acomodar en la tranquilidad que hoy aparenta tener Firpo. No, incluso me doy hasta hoy, fíjate, te venía contando que estuve hablando con el presidente ahora a la mañana y vengo de reunirme con él, y hasta el día de hoy el presidente, gracias a Dios, me pregunta a mí a qué chico tenía que darle los viáticos. O sea, y yo decidía a los chicos que se le daban los viáticos en Firpo, porque todos los chicos que entrenaban con el plantel mayor, todos tenían como un salario pero mínimo. Como no tenían contrato, entonces, y nos tocó... Pero hay casos en donde no se le da nada. No se le da nada. Ese es el tema, ¿no? Que aquí sí se le pueda reconocer un trabajo a un juvenil que está yendo a practicar con el equipo mayor y que se le reconozca por lo menos algo, ¿no? Y no que solamente sea un relleno para hacer un interescuadra. No, seguro, y eso siempre lo hablamos con el presidente y eso es lo que tomaron a bien, porque creo que era lo más justo. Incluso los compañeros cuando
cuando todavía no se había hablado con el presidente eso de los chicos, los mismos compañeros, cada vez que había pago, hacíamos una colecta entre todos y le repartíamos a los chicos que no cobraban, para que más o menos tengan un colchoncito de dinero para que puedan llegar a entrenar y todo. O sea, como sabemos que el equipo le daba unos $100, digamos un ejemplo. Sí. Y nosotros juntábamos 10, 15, $20 cada uno para darle un poco más a cada uno para que tengan... Sí, tal vez unos 100 más y ya no solo te cubrís el viaje, sino que también podés cambiar tu alimentación o alguna suplementación en el caso de los jóvenes. No, y nos da mucha lástima también porque hubo chicos que en este torneo se les ha tocado quedar afuera. Bueno, tomamos la decisión, teníamos 7 juveniles este torneo y tomamos la decisión que solo se quede Kevin Asensio y Gerson Rodríguez porque habían tenido más participación y había que darle número de mayor ya, porque como cambiaron el tema de la edad, decidimos que ellos no era necesario traer otros jugadores grandes, sino ellos tuvieron esa posibilidad, me daban la confianza a mí. Kevin Asensio, un volante central, que yo lo ponía de lateral, me tapaban, jugó de lateral derecho una vez, Gerson jugó de lateral izquierdo, o sea, chicos que a mí me dan la confianza para ponerlo. Y lastimosamente hubo otros que porque tal vez teníamos 3 delanteros, como en el caso de Steven, Quique Riva, Gumero, David Zaya, que también había jugado el torneo pasado, lo tuvimos que dar a préstamo, pero es de Firpo. Claro. Está préstamo en el equipo de segunda. Pero la decisión no pasa solamente por si ya no va a ser juvenil o no, sino también analizar si puede servirte en la plantilla por cuántos jugadores tengo en esa posición, ¿no? Yo creo que eso es importante. El equipo le abrió las puertas y le dio la oportunidad a gente que venía creciendo de la casa para tener número de mayor y que haya un entrenador que le dé respaldo. Yo escucho cosas muy buenas, Gabriel, acerca de un intento de profesionalizar al equipo, ¿no? Intento de profesionalizar, de llevar al equipo, porque el aficionado podrá escuchar, bueno, pero les lavan las cosas en una lavadora y secadora ahí, y eso, ¿qué de nuevo tiene? Créame, amigo aficionado, no es común en esta altura, en 2025, lastimosamente, que hay muchos equipos de primera división que siguen viviendo como mi amigo acá Emiliano, y yo lo viví en su momento también. Aquí están tus 3 uniformes de entreno, aquí están tus uniformes de juego, te haces responsable de eso, ¿no? Y tú vas a la casa y los lavas y llegas ya vestido o te cambias debajo del palo, que sucedía y que suele suceder también a esta altura, créalo o no, en muchos equipos. Un intento de profesionalización, por muy básico que usted lo escuche, amigo aficionado, si no existe alguien detrás o al mando del cuerpo técnico que presione porque esas condiciones se den, pues entonces nunca se va a llegar a un nivel de profesionalismo. Muy probablemente usted le esté dando valor bueno, pero no se llegó a las semifinales. Yo prefiero 1000 veces un equipo que sus bases de profesionalismo estén ya cimentadas, para que sobre eso comience a competir para llegar a esos objetivos, a conseguir un objetivo efímero de una semifinal o de una final, si su estructura no está lo suficientemente profesionalizada, porque entonces habrá sido solamente un golpe de suerte y no un trabajo en la infraestructura que de repente te permita ser constante. ¿Cuál ha sido el secreto de Alianza, por ejemplo, de esa década de Alianza en la cual fue completamente competitivo? Que empezó por la profesionalización, ¿no? Empezó por la profesionalización, no fue un golpe de suerte de, ok, hoy lo logramos. No, empezás por las bases, empezás por profesionalizar, y a partir de eso el jugador se siente cómodo con estar en una institución que es de las grandes del país y que va a estandarizar su performance de todas las temporadas, porque ya tiene una base de la cual parte hacia los siguientes torneos. Yo creo que ha sido excelente el trabajo que se ha hecho. Yo no tengo absolutamente nada que reclamar ni al jugador ni al cuerpo técnico. Creo que Firpo es una institución hoy más profesional que antes que estuviera Gabriel en el banquillo de Firpo. Estoy completamente seguro, es una institución más profesional. Y mi pregunta hacia ti es, así como nosotros vemos que Firpo se ha catapultado a una institución un poco más profesional de lo que era antes de la era de Gabriel Álvarez, ¿qué le ha dado Luis Ángel Firpo a Gabriel Álvarez? ¿Qué es Gabriel Álvarez hoy? Tú, en comparación del Gabriel Álvarez que buscó esa oportunidad al principio, como tú decías, que dijo, estoy en disposición, veo una oportunidad y quiero trabajar. Quiero comentar, para mí es un entrenador, Gabriel Álvarez para mí es un entrenador que está disponible para poder dirigir cualquier equipo del redondo nacional con total tranquilidad. ¿Cómo te ves tú? Mira, Manuel, creo que obvio que primero también el reto era grande, ¿verdad? Creo que yo siempre voy a estar agradecido, primero
tuve la suerte de dirigir en todas las categorías del fútbol salvadoreño, desde la ASFA hasta la primera división, y creo que eso me ha hecho madurar mucho, porque desde que estaba trabajando en tercera y en la ASFA, siempre tomé mi reto como que estuviera dirigiendo un equipo de primera división. Y le trataba de exigir al directivo de la ASFA como que estuviera en primera división. Entonces creo que Firpo a mí me ha dado mucho. Primero, como dice mucha gente, y eso sí, le reconozco lo que dice la gente, que Firpo me ha dado a conocer, sí, Firpo ha hecho que yo tenga un nombre tal vez en el Redondo Nacional hoy. Pero esto no es de ahora, esto es de trabajo, claro, de venir desde abajo. Bueno, con Emiliano nos hemos cruzado un montón de veces dirigiendo escuelas de fútbol. Todavía sigo trabajando en escuela de fútbol porque me gusta trabajar mucho con los chicos. Firpo me ha dado mucho, internacionalmente me ha dado muchísimo también a mí. He aprendido mucho junto con los jugadores, junto con la directiva. Tal es así que yo hoy le dije al presidente, en algún momento voy a tener la posibilidad otra vez de volver a Firpo. Primero porque mis hijos se han encariñado mucho también con el club. El chico más chiquito canta las canciones de la barra y bueno, a uno eso lo llena mucho, a pesar que yo jugué en Marte, yo le había tomado mucho cariño a Marte también cuando estuve trabajando 7 años ahí, como asistente del Chiquilín García, de Efraín Burgo, de Daniel Fernández, y ya había tenido la posibilidad de estar en Firpo. Hay mucha gente que no tiene memoria, por eso yo digo que la gente a veces es cruel, porque no conoce o no sabe, si saben la historia de Firpo. Yo en el 2019 era asistente de Carlos de Toro en Firpo. Sí, sí. Cuando Firpo desciende, yo hasta el día de hoy le estoy cobrando $6.000 que me debe Modesto Torres, que era presidente en ese tiempo, y todos se ríen. Yo pasé muchas cosas malas en Firpo. Cuando la barra se metía al campo a presionarte porque el equipo se estaba por ir al descenso, cuando en la barra había otra clase de gente que tal vez que en ese momento era más difícil. ¿Sí? Entonces yo no lo pensé 2 veces, y esto para mí, estar en Firpo, era lo máximo, porque era un reto para mí después de haber descendido en ese año, en el 2019. Era un reto poder para mí llegar con Firpo a una final y poder sacar campeón al equipo, para mí era todo. Pero bueno, creo que uno consiguió muchísimas cosas, yo creo que he ganado muchísimo, y se lo agradezco mucho al equipo, a los directivos que creo que me han tratado de la mejor manera, como siempre digo, poniendo a la cabeza a la persona que me llevó, que es don Jesús Grande, que es uno de los dueños del equipo. De ahí el presidente Ronnie Hernández, creo que desde que Ronnie está en el equipo las cosas han cambiado muchísimo. Ha sido una de las personas que quería que esto sea diferente como es hoy, que mucha gente no sabe cómo es el equipo por dentro hoy. Y como bien vos decís, es muy profesional el equipo por dentro, y eso hay gente que no lo sabe. El equipo está al día que al principio no lo estaba. Sí. O sea, que hay equipos grandes hoy en día que deben dinero, y Firpo es uno de los pocos equipos creo que está al día. Nosotros hoy, mañana ya estamos cobrando la 5ª cuota y ya nos vamos a casa tranquilos. Y hace poco, recordemos, que era parte del gran problema de Firpo, antes de tu llegada al banquillo también, incluso durante los primeros meses de tu llegada al banquillo, el gran problema que representaba Firpo, y esto antes de darle la palabra a Kevin, porque sé que vamos a un corte comercial, esto era el problema constante de Firpo, y se ha convertido hoy en un equipo mucho más profesional, que el aficionado no lo puede tangibilizar como quisiera, con un campeonato, con una final, pero esto es un crecimiento, Firpo hoy es más profesional de lo que era hace un par de años, hace un par de torneos incluso.